El concepto de los mecanismos básicos, ¿ya? Que es lo que te pueden preguntar. Entonces vamos a ver los casos típicos. ¿Puedes pasarlo, por favor? Ok, entonces tú cuando veas que las ondas son normales, pero la frecuencia es por debajo de 60, dirás que tiene una bradicardia sinusal, ¿ya? Eso es. Luego vamos a saltearnos. Puedes pasar hasta baja más o menos. Creo que mejor lo descargué. No, ya no hay que dejarlo así. Luego está la taquicardia sinusal. En la taquicardia sinusal nuevamente tenemos ondas de aspecto normales, pero a una frecuencia elevada. En ese caso, por ejemplo, está a 150. Eso hace de que el ritmo siga siendo sinusal, pero a una frecuencia alta. Entonces hablamos de taquicardia sinusal. Ya debes ver las ondas normales, su onda P, su QRS, su onda T, pero a un ritmo acelerado. ¿Okay? Entonces en el nodo sinusal tenemos, si es menos de 60 será bradicardia sinusal o tenemos taquicardia sinusal. ¿Okay? ¿Cuál es la condición? Frecuencia alterada pero con ondas normales. Ya. Luego vamos a pasar a los problemas del nodo AB. En el nodo AB principalmente tenemos algo llamado bloqueos. La función del nodo AB natural es retrasar la velocidad, pero a veces lo retrasa demasiado o no lo conduce. Si lo retrasa demasiado, se prolonga acá el transporte. Y en algunos casos ya no deja que pase el impulso, por tanto no habría una despolarización ventricular y por tanto no habría un latido. Para que haya latido tiene que contraerse el ventrículo. Entonces, regrese por favor. Más. Ahí. Entonces, los trastornos del nodo AB se llaman bloqueos y existen tres tipos. El más fácil de entender es el tipo 1. Pasa a la siguiente, por favor. En el tipo 1, ¿ya? Lo que vamos a ver es que la parte del EKG que muestra la actividad del nodo AB está alterada. Entonces, el EKG tiene esto normalmente. ¿La onda P qué representa? Muy bien. Luego viene el segmento PR. Luego viene el QRS, ¿qué representa? Y luego viene el ST y la onda T. Entonces ustedes las ondas las manejan. ¿Dónde se confunden? Son con los segmentos. Y si yo te pregunto, ¿y qué representa el segmento PR? La propagación del aurículo ventricular. Ya, entonces tienes que recordar que las ondas se forman en orden. Si esta es la despolarización de la aurícula y esta es la despolarización del ventrículo, ¿qué hay entre aurículo y ventrículo? El nodo AB. Entonces el segmento PR, ojo que estoy diciendo segmento, no incluye a la onda. El segmento PR representa la actividad del nodo auriculoventricular. O sea que si el segmento PR está alterado, ¿dónde está el problema? En el nodo auriculoventricular. Entonces los bloqueos auriculoventriculares, ¿dónde se van a ver en el EKG? En el PR. ¿Okay? El PR normal mide 3 milímetros, hasta 3 milímetros, el PR normal. Significa que si dura más de 3 milímetros, más de 3 cuadritos, está prolongado. ¿Cuánto mide ahí? Hacia el ojo, no tienen que contar, más o menos. Miren, para arritmias traten de siempre fijarse en D2, ¿ya? El PR, ¿no? ¿Cuánto mide hacia el ojo? Es más. Muchos cuentan, muchos lo piensan. Es más. Miren, si un cuadro mide 5, ok, y aquí prácticamente abarca todo un cuadro, ¿cuánto mide dentro? Te hacen bolas ustedes contando. ¿Por qué? Cada cuadrito es 1 milímetro, ¿ya? Lo normal es que mida máximo 3. Y yo te pregunto, ¿cuánto está midiendo en esto? 5. Ok, pero todos están de acuerdo que mide más de 3. Ya eso es lo único que importa. Pues. Si te preguntan, pon PR prolongado, ya está. Pero todos están de acuerdo que mide más de 3, ¿no? Ya, entonces, cuando el PR está prolongado, PR más de 3, eso se llama bloqueo de primer grado.
¿ok? Porque si tú lo notas, parece un EKG normal. Las ondas están normales, su onda P, su QRS, su onda T, todo se ve bien. Pero si eres más minucioso te das cuenta que el PR dura más de lo que debería. Eso significa que el impulso está viajando lento a través del nodo B, más lento de lo que debería, bloqueo de primer grado. Generalmente son asintomáticos, no suelen ser un hallazgo, no le hacemos un EKG a todos acá y de repente a alguno le sale y no significa que es una enfermedad como tal. Las arritmias pueden ser desde hallazgos hasta complicaciones muy severas, ¿ok? Ese es el bloqueo de primer grado. Ya, siguiente. Ahora pasamos al bloqueo de segundo grado. El bloqueo de segundo grado a su vez se divide en dos tipos. Se divide un MOVIX 1 y un MOVIX 2. El bloqueo de segundo grado MOVIX 1 hace que, el siguiente por favor, se ve mejor, hace que el PR se prolongue progresivamente. Fíjate acá, ¿cuánto mide el PR aquí al ojo? Al ojo, chicos, no es para que se pongan a contar siempre. 5, muy bien, aquí 6, acá 7, acá 8, ya, pero todos están de acuerdo que está creciendo progresivamente. Ok, cuando tú veas que crece progresivamente es un bloqueo de segundo grado MOVIX 1 o tipo 1. ¿Está bien? Ya. Y el último dato es que mira, se prolonga pero hay latido, 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 pero mira acá, onda T y acá aparece una P. ¿Y dónde está su QRS? No hay. Entonces en el bloqueo de segundo grado tipo 1 se prolonga y en algún momento deja de conducir. Ya no pasa. Se logró la onda P, pero no hubo latido, no pasó. ¿Ok? Ese es un MOVIX 1. Entonces en el MOVIX 1 vamos a tener que el PR prolongado, pero progresivo. ¿Ok? Ese es en el MOVIX 1. Más no conduce. O sea, en algún momento deja de conducir. Ese es en el MOVIX 1. Ahora, no siempre vayas a esperar de que tenga todo. Este es bien chévere, pues, ¿no? Donde ves que hay 4 como para que te des cuenta. A veces solamente hay 2 y tú ves que en uno crece de uno a otro y luego deja de conducir. ¿Está bien? Pero el ejemplo es válido. Bien, ese es el MOVIX 1. Luego tenemos el de segundo grado, pero MOVIX 2. Pásalo, por favor. Ya. En el MOVIX 2 ya no vas a tener la prolongación del PR, sino que latido normal, ya no pasa. Fíjate, aquí por ejemplo, latido normal, P, QRS, es más, el PR es pequeñito, ¿ves? Mide solo 2 cuadritos. Luego está el latido, su onda T, luego viene otro QRS, mire acá la onda T y acá aparece una onda P. ¿Dónde está el QRS? No hay. Entonces en este caso tengo normales y en algún momento no lo deja pasar. Pero ya no va a ser largo. Pero ya no es largo, ya no se prolonga progresivamente. Pero te das cuenta que siempre hay onda P. ¿Por qué? Porque el nodo sinusal no está afectado, nace normal. Entonces siempre que el nodo sinusal trabaje hay una onda P. El problema es que el nodo AB es el que no la deja pasar. Por eso se despolariza la aurícula, aparece la onda P, pero como ya no pasa el impulso, no se despolariza el ventrículo, por tanto no hay QRS. Y ese sería entonces el MOVIX 2 de segundo grado, donde no conduce. No conduce directamente. Siguiente, por favor. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Se entienden? Fácil, no es la gran cosa. Ya. Después viene el de tercer grado, que también se le conoce como disociación. Sí, este es disociación AB. ¿En qué consiste? ¿Qué es algo disociado? ¿Cuándo dices que estás disociado? Cuando estás fuera de tu personalidad, estás abstraído o fuera del contexto, ¿no? Estás disociado. Ya. Disociación auriculoventricular significa que la aurícula y el ventrículo no están trabajando a la par. Cada quien va por su lado. Ese es el bloqueo de tercer grado. ¿Por qué? Porque el nodo AB a veces deja pasar un impulso, a veces no lo deja pasar. Entonces no hay una regularidad. Siguiente, por favor. Entonces lo que vas a ver acá es, mira, por acá aparece una onda T, esta es una onda P, ¿bien? Acá está el QRS, ¿tiene onda P? No tiene.
luego la onda P está por acá, y recién acá aparece el QRS, luego viene la onda T, luego aparece una onda P, pero mira la distancia PR, aquí era el doble que la que ves acá, luego aparece otra vez una onda P acá pequeña, antes de tiempo, y otra vez aparece otra onda P sin que haya aparecido un QRS. Entonces, como ves, las ondas P van por su cuenta a un ritmo y las ondas R van por su cuenta en otro ritmo. Entonces no hay un patrón regular en la cual cada QRS preceda una onda P. No te vayas al anterior, por favor. No te confundas con el segundo grado. Porque si bien es cierto, aquí en algún momento no se conduce, cuando se conduce siempre hubo una onda P, ¿verdad? En cambio, en el de tercer grado, pues, acá se condujo, pero no hubo onda P. La onda P está por acá, bien atrás. Aquí recién aparece, pero ya la distancia es diferente. Luego vuelve a aparecer y no hay. Entonces, cuando tú ves que aurículo y ventrículo, onda P y QRS no tienen regularidad, no se correlacionan el uno con el otro, tercer grado, disfunción AB. ¿Está bien? Esos son los tres tipos de bloqueos de la conducción auriculoventricular. Bien, ¿hasta ahí todos han entendido? Ya, genial. Pasando, por favor. Ritmo del nodo. Entonces, nodo sinusal, nodo AB, este sería el haz de His. El haz de His, esta es la rama derecha del haz de His y esta es la rama izquierda del haz de His, ¿verdad? Una regla general, siempre que el impulso nazca por arriba del haz de His, por encima de la unión, el QRS es estrecho. QRS estrecho. ¿Cuándo decimos que el QRS es estrecho o normal? Estrecho es sinónimo de normal en EKG. Cuando mide menor o igual a 3 milímetros, o sea, menos de 3 cuadritos. Cuando decimos que el QRS es ancho, ese siempre es normal. Cuando mide más de 3 milímetros, ¿ok? Entonces, en sus diapositivas de la semana 2 les enseñaron algo que se llama la frecuencia de descarga. Ahí es un cuadro que está en el Linda Constanzo, donde te ponen que, si bien es cierto, el nodo sinusal es el que controla todo el sistema nodal, los demás también tienen automaticidad, también tienen la capacidad de generar impulsos, solo que no lo hacen porque están regulados por el nodo sinusal. ¿Qué hace que el nodo sinusal controle a los demás? Que su frecuencia de descarga es mayor. O sea, el nodo sinusal, por ejemplo, descarga a una velocidad de más o menos 80 por minuto. De tal manera que el nodo auriculoventricular descarga una frecuencia de 40 a 60. Cuando el nodo AB va a generar un impulso, ya le llegó uno del nodo sinusal. Entonces no lo deja arrancar, porque siempre está siendo estimulado por el nodo sinusal. ¿Ya? Esa es la frecuencia de descarga. El haz de His también tiene una frecuencia de descarga que es menos de 40, ¿no? De 20 a 40. Y, ¿verdad? Y el ventrículo también tiene una frecuencia de descarga, ¿no? En sus Purkinje, que puede ser en torno a 20 a 30, incluso menos, ¿ya? Entonces, supongamos de que un paciente, su nodo sinusal no está funcionando porque tiene cardiopatía isquémica, porque se infartó, porque se bloqueó la coronaria derecha, pero no funciona. Entonces, ¿se va a apagar el corazón? No necesariamente, sino que otra parte del sistema nodal puede asumir. El que más probable que asuma, ¿quién es? El nodo AB. ¿Por qué? Porque el nodo AB es el segundo en tener la mayor frecuencia de descarga. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa cuando el nodo AB es el que asume el control? Que el impulso nace en el nodo AB, pero ahora ese impulso va a ir en dos direcciones, porque siempre se va a ir por el sistema nodal. Entonces va a bajar por el haz de His, pero al mismo tiempo va a ir de manera retrógrada. ¿No? ¿Se entienden por qué? Porque el de acá no, pues porque solo tiene camino hacia abajo, pero este tiene camino hacia arriba también. Entonces puede ir en ambas direcciones, ¿ya? Eso se llama ritmo del nodo. Es uno de los ritmos de escape. ¿A qué se le llama ritmo de escape? Cuando una parte del sistema, el nodo sinusal, deja de funcionar, otra parte del sistema nodal lo puede asumir el control. Ritmo de escape se llama. El ritmo de escape más común es el del nodo AB, porque su frecuencia de descarga es la segunda mayor. Es el único no, el haz de His también puede asumir si es que el nodo AB se apaga. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es la característica de un ritmo del nodo AB? Que como no nace en el nodo sinusal, ¿ya? La despolarización de la aurícula no se dibuja.
¿Cuál es el motivo por el que la repolarización de la aurícula no se ve en el EKG? Porque es muy realizado porque no lo puede. Exacto, o sea, es solapada por la despolarización ventricular. Entonces, en este caso, que nace en el nodo AB, el impulso viaja al mismo tiempo en ambas direcciones. Significa que la despolarización de la aurícula se da casi en simultáneo que la despolarización del ventrículo. Y como el ventrículo tiene una mayor masa, genera una mayor carga eléctrica. Entonces la máquina, ¿a quién lo va a registrar? Al ventrículo. Entonces fíjate en ese EKG, ¿encuentras alguna onda P? No tiene ondas P, pero es un ritmo regular, mira. La distancia RR es la misma. ¿El QRS es estrecho o ancho? Estrecho. Si es estrecho, ¿el problema está en el ventrículo? No, ¿ya? Cuando el QRS es estrecho, se dice que es supraventricular. Cuando el QRS es ancho, se dice que el problema es ventricular. Entonces, en ese ejemplo, tienes los QRS normales, pero ninguno tiene onda P. Ninguno. Entonces, ese ritmo está siendo dado por el nodo sinusal. No, porque el nodo sinusal sí o sí te da una onda P. Si hay ausencia de onda P, pero el QRS es estrecho, tiene que nacer de esta zona. Puede ser el nodo AB o puede ser las de His también. ¿Está bien? Y entonces ese es el ritmo del nodo. Regresa. ¿Cuál es la frecuencia cardíaca ahí? Es más o menos 300, 150, 175, 60, está como que a 50 por ahí. Y que es justamente coincide con el ritmo de descarga del nodo auriculoventricular. Por eso es un tipo de bradiarritmia también. ¿Está bien? ¿Sí entendieron? Bien. Algo parecido puede ocurrir en el haz de His, pero a veces sí se dibuja la onda P. En el ritmo del nodo AB casi nunca sale, casi, significa que a veces puede ser, pero cuando aparece la onda, ¿me prestas? Cuando aparece la onda P, va a ser una onda P alterada. ¿Por qué? Porque si trazamos esto, que ustedes conocen, acá está ABF, ¿sí o no? Acá arriba, ¿quién está? ABR. Ok, entonces en el ritmo sinusal, la onda P se aleja de ABR, porque el impulso va así. Por eso es que un criterio de ritmo sinusal es que la onda P sea negativa en ABR, ¿sí o no? Ya. ¿Qué ocurre si el ritmo no lo controla el nodo sinusal, sino que lo controla el nodo AB o el haz de His? Que desde el punto de vista de ABR, la onda de despolarización de la aurícula se acerca o se aleja. Ahora ya se acerca, porque nace acá y se va hacia arriba, cuando lo normal es que nazca en el sinusal y se va hacia el nodo AB. Pero como ahora nace aquí, ahora sí se va hacia arriba, por tanto ABR lo detecta como positiva. Entonces en los ritmos de escape, como en los ritmos del nodo AB o del haz de His, que se llaman ritmos de la unión, puede ser que la onda P sea positiva en ABR. Y en cambio en ABF, ¿cómo se podría dibujar la onda P? Si ABF está abajo, negativo, porque desde el punto de ABF la despolarización de la aurícula se aleja. Entonces aquí tendrías una onda P negativa y acá tendrías una onda P positiva. Pero por lo general no se ve. ¿Está bien? Mientras más, si te bajas a las de His es más probable que lo veas. ¿Por qué? Porque como tiene más tiempo para poder llegar hasta acá, se solapa menos con el ventrículo. ¿Ya? ¿Hasta ahí todo bien? ¿Algo para repetir? ¿Todos se están entendiendo? Genial, pasa. Eso ya lo vimos. Fibrilación. Bien, ahora ya entramos al territorio de las taquiarritmias, ¿no? Habíamos visto la taquicardia sinusal, ahora vamos a ver otras taquiarritmias. Entonces, taquiarritmia, toda aquella que vaya a más de 100. Entonces, existen dos que se parecen mucho, que son la fibrilación y el flúter. La fibrilación se caracteriza porque el QRS y la onda T son normales, pero si yo te digo, ahí hay una onda P, hay algo que tú digas, esta es la onda P, no, ves un montón de rayitas irregulares de arriba hacia abajo como un serrucho, pero ninguna llega a ser una onda P verdadera. ¿Qué es entonces la fibrilación? La fibrilación es cuando la aurícula no alcanza a hacer una despolarización efectiva, entonces no se contrae, no hace esto, solo hace esto, tirita. La fibrilación de un músculo es cuando hace esto nada más, no es una contracción efectiva, solamente es una despolarización parcial.
Entonces el electrocardiograma registra ese pequeño cambio de voltaje de arriba hacia abajo de fibrilación, pero no llega a formar la onda P porque no es una despolarización efectiva. ¿Qué problema trae eso? Que la aurícula no se contrae. Si la aurícula no se contrae, la sangre que le llega puede acumularse dentro de ella. Recuerda que el llenado ventricular tiene su fase rápida, lenta o diástasis y su contracción auricular. Las dos primeras contribuyen con el 80% del llenado del ventrículo y la última con el 20%. Ese 20% está dado por la contracción de la aurícula. Como en la fibrilación no hay contracción auricular, esa sangre se puede ir estancando en la aurícula. ¿Qué pasa cuando tú dejas un poco de sangre estancada? Se coagula. Entonces esos pequeños coágulos pueden pasar luego hacia el ventrículo y son disparados por la aorta y viajan por las arterias, por las ramas de la aorta, hasta que se puede quedar tapando una pequeña arteriola. Y eso puede ocurrir, por ejemplo, en el cerebro. Entonces ustedes han escuchado que la gente dice, le dio derrame. ¿A qué le llaman derrame? Es más, de repente tú les has usado esa palabra. Cuando alguien no puede mover la mitad de su cuerpo o no puede mover un brazo, ¿lo han visto? Y dicen, le ha dado derrame cerebral. Y el término médico es accidente cerebrovascular. O sea, significa que una parte del cerebro se infartó. Así como existe infarto cardíaco, los accidentes cerebrovasculares son infartos pero cerebrales. Y hay de dos tipos. Hemorrágico es el más frecuente, generalmente por hipertensión, que es cuando sangra un vaso, ¿no? Por eso se llama hemorrágico. Entonces si sangra ese vaso, se rompe ese vaso, pues no le llega sangre a esa parte, ¿no?, del cerebro. Y el otro es el isquémico. En el isquémico no sangra, sino que el vaso se tapa. Y la causa más frecuente de que se tape es la fibrilación auricular. ¿Okay? Pregunta del examen de salud de millones de veces. La causa más frecuente de accidente cerebrovascular isquémico es la fibrilación auricular. Por eso es que estos pacientes se suelen tratar con anticoagulación de por vida. Le dan medicamentos para evitar que la sangre se coagule, o sea, disminuye su coagulación. ¿Está bien? Y su primo hermano es el flúter. Pásalo, por favor. El flúter es todo lo que acabo de decir, igualito. Solo que la frecuencia con la que hay despolarización parcial es más lenta que la fibrilación. La fibrilación, la frecuencia de la aurícula es hasta más de 300, 400. En cambio en el flúter está entre 200 y 300, es un poco más lenta. Pero también puede causar coágulos, también puede ser causa de ácido isquémico, es muy parecido. Solo que como acá la frecuencia es más lenta, sí se dibujan estas ondas que se llaman ondas F, ondas de flúter. Y como ves son mucho más ordenadas, dan una imagen de ola. ¿Okay? En cambio en el otro es una línea así irregular, sin ningún patrón en particular. Acá en cambio sí se dibuja eso. Entonces, ¿eso vendrían a ser las ondas F? Las ondas F. No en la fibrilación auricular. No, las ondas F del flúter. Bueno, que eso es medio controversial, porque en algunos libros sí lo ponen así. Sí. En otros ponen que esas son ondas P efectivas, ¿no? Sí. Esa sí está controversial. Ya, lo voy a consultar con algo de cardio, ya no de fisio, para si es que de verdad hay algo arreglado. Ahí sí me hiciste dudar. Ya, entonces regresa por favor a la fibrilación. Entonces, ese no, un ejemplo de verdad. Entonces, aquí como ves, no hay un patrón organizado, ¿no? No hay ninguna onda P establecida. Pasa al siguiente, por favor. El otro. Este es un flúter. Acá si te fijas, mira, hay un patrón. No llega a ser una onda P efectiva, pero hay un patrón en ola. Y el ritmo también es más o menos regular. El ritmo es irregular, ¿no? Pero sí se nota la diferencia, ¿verdad? Ya. Pasamos, ya estamos. Ahora vamos con las extrasístoles. Como su nombre indica, una extrasístole es un latido extra. La sístole sale la sangre. Si se llama extrasístole es porque va a haber una sístole prematura, una sístole extra, ¿no? Aparte de la normal. Entonces, lo que va a pasar en las extrasístoles es que tienes latido normal, latido normal, latido normal, latido normal, y antes de tiempo aparece un latido aberrante, ¿no?, que no debió estar ahí. Entonces, fíjate en la siguiente, por favor, esa no es tan clara. Fíjate acá, mira, onda P, QRS normal, luego viene su onda T, está invertida, pero bueno, sigue siendo onda T. Luego viene onda P, QRS, todo normal,
Y la distancia RR, mira, no, igual. Y aquí, pum, donde está la flecha, apareció un latido antes de tiempo. Ya no se respetó la distancia RR. Luego hay una pequeña pausa y se reinicia otra vez. Normal. Y pum, apareció otra vez uno antes de tiempo. Por eso se llama extrasístole. Es un latido extra que aparece de forma prematura. ¿Eso es algo normal en jóvenes? Pueden haber extrasístoles supraventriculares relativamente que pueden, no normales, sino que son sin repercusión. ¿Ok? Entonces ven la extrasístole supraventricular. ¿Ya? Entonces, para identificar una extrasístole debes ver latido normal y en algún momento un latido prematuro. ¿Cómo sé que es prematuro? Porque la distancia RR se acortó con ese latido. ¿Okay? ¿Y cómo sé que es supraventricular? Porque el QRS es estrecho. Eso me dice que es supraventricular. ¿Okay? ¿Y por qué es importante eso de decir que es supraventricular o ventricular? Que la presencia de extrasístoles suele deberse a la presencia de focos ectópicos. Entonces, lo normal es sistema nodo sinusal, nodo auriculoventricular, haz de His, rama derecha, rama izquierda. Eso es lo normal, ¿ya? Pero a veces existen células, ¿no?, que no pertenecen al sistema nodal, pero que sí tienen la capacidad de generar impulsos, ¿no? Entonces son células ectópicas. Este foco ectópico o este nodo, este foco ectópico ya también tiene la capacidad de generar impulsos y está compitiendo con el sistema nodal. El sistema nodal trata de hacerlo de manera normal, pero cada tanto este foco ectópico logra meter un impulso. Si el foco ectópico está por encima, es supraventricular, así la corriente nazca acá, eventualmente viaja por la aurícula y se va a terminar metiendo al sistema nodal. Por eso, si viaja por el sistema nodal, su velocidad es rápida y su QRS será estrecho. Entonces, por eso es que las extrasístoles supraventriculares, tú deduces que el foco ectópico es supraventricular, porque el QRS es estrecho. ¿Está bien? Pero ¿qué pasa si el foco ectópico no está por encima de las de His, sino vive en el ventrículo, por ejemplo? Entonces, si el foco ectópico está en el ventrículo, para poder llegar hasta el sistema nodal tiene que viajar por las fibras musculares contráctiles, que no son especializadas en la conducción, y eventualmente recién se meterá al sistema nodal. Por tanto, la despolarización de la aurícula, del ventrículo es lenta, y eso hará que el QRS sea ancho. ¿Entienden? Esa es la diferencia. Entonces, si yo quiero una extrasístole supra, tendré QRS estrecho, y si es ventricular, tendré QRS ancho. Esto entonces es un poquito más difícil de ver. Pasa a la siguiente es bien obvia. Ahí es obvia que hay una extrasístole de qué tipo? Ventricular. Latido normal, y mira acá aparece un latido muy ancho, gordo, ¿no?, de una morfología muy diferente a la del latido previo, ¿no? Igual a este, normal, y aparece esta cosa de acá. ¿Ok? Esa es una extrasístole ventricular. Y un dato importante es que casi siempre después de una extrasístole aparece una pausa compensadora. ¿Qué significa pausa compensadora? De que como hubo un latido prematuro, los canales que permiten la despolarización están inactivados. Entonces no puede darse el latido normal tan rápido. Tiene que volver a activarse los canales y eso demora. Por eso es que hay un silencio, ¿no? Regresa por favor en anterior. Si se fijan acá, la distancia es de ¿cuántos cuadritos? 4. Aparece el ectópico y ya no son 4, sino que hay un pequeño retraso hasta que se reinicie el latido normal. Ya se debe a que los canales están inactivados porque acaba de ocurrir un latido prematuro. Le llaman la pausa compensadora. ¿Está bien? Siguiente. Y ahora llegamos a la taquicardia. Esto ya es más sencillo. Cada vez que leas la palabra ventricular, no supra, ya, ventricular sola, el QRS es ancho. Entonces, si a ti te ponen un coso así donde ves que todos los QRS son anchos, jamás vas a responder que siempre la respuesta va a ser ventricular.
algo pero ventricular. Entonces no tienes muchas opciones. Tienes o taquicardia ventricular o fibrilación ventricular. Sé que es taquicardia porque ventricular porque el QRS es ancho. ¿Hay ondas P? No hay ondas P, porque si el impulso nace acá, ¿quién se despolariza primero? El ventrículo. Entonces a la aurícula es al final ya, ¿sí? Cuando llega. Entonces no se ve, se oculta totalmente por el QRS ancho. Además, como el QRS es lento, al ser más amplio, no permite que se vea la onda P. Porque hace rato te decía que si a veces en las extrasístoles de acá podría verse una onda P, puede verse, podría, pero es porque como viaja por el sistema nodal, la velocidad es rápida. Entonces el QRS es estrecho y permitiría que se pueda dibujar a veces la onda P. En cambio acá no puede pasar, porque como la velocidad es lenta, el QRS es muy ancho. Entonces así aparezca la onda P no se va a ver porque va a estar oculta en el QRS ancho. ¿Ya? Entonces por eso en la taquicardia ventricular, como ves, todos son QRS anchos. Y esta taquicardia, ¿por qué? Porque tiene un ritmo regular. La distancia RR es la misma. Y si bien es cierto, es una taquicardia ventricular, tiene un orden, hay un patrón, ¿verdad? Ya, esa es una taquicardia ventricular. La siguiente, por favor. En cambio, la fibrilación ventricular cambia totalmente. Los QRS son anchos, pero como ves hay un patrón irregular. Algunos son más pequeños, otros más anchos, unos más altos, otros más bajos. Pero no hay, si yo te pidiese calcula la frecuencia, ¿podrías medir la distancia de RR? No, porque no se repite en ningún intervalo. Cosa que acá sí podrías. Yo te digo, la distancia de RR es de más o menos 8 o 9 cuadros, entonces la frecuencia está como en 160. ¿Ok? En cambio en el siguiente, por favor, aquí no hay nada de eso. Acá es un patrón irregular donde cada QRS es diferente al anterior y al que le sigue. Eso es un signo de fibrilación ventricular. Una de las arritmias más graves que puede haber es previo a un paro cardíaco, por ejemplo. Ya, entonces tú estás interno y ves que el monitor empieza a hacer así, qué bonito. ¿Te acuerdas que eso era fibrilación ventricular? No, te pones a correr porque va a ser paro. Ya. Siguiente. Y bueno, ahora ya llegamos a los bloqueos de ramos, ¿no? Ya para casi terminar esa arritmia. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Sí se entiende? No es tan difícil, obviamente desde el punto de vista fisiológico, pero son las principales, ¿no? En CAR te va a enseñar otras, ¿no? Porque en CAR te van a enseñar, por ejemplo, que existe, que se llaman las vías anómalas. O sea, a veces existen atajos. Es como que existe una comunicación anómala desde la aurícula hacia el ventrículo. Uno se llama el haz de Ken, por ejemplo. Esa ya es otra cosa, ¿no? Por ejemplo, síndrome de Wolff-Parkinson, Longano-Levin, esos no están en cardio. Entonces lo mismo, pero le van a agregar que existen los haces anómalos. Estos son los normales, ¿no? Torel, Baxman, Weckenbach, ¿no? Son los tres normales. Ya, pero existen otros, pero esos son aberrantes, que pueden hacer que el impulso tome un atajo y llegue directamente acá. Y eso puede generar otro tipo de arritmias. ¿Ya? Eso ya es para cardio, no te van a preguntar ahora. Bien, bloqueos de la rama derecha y bloqueo de la rama izquierda. ¿En qué consiste? Ya hemos visto que se puede alterar el nodo sinusal, ya hemos visto que se puede alterar el nodo AB, el haz de His, ya hemos visto las extrasístoles. Ahora falta hablar de las ramas, que es la última parte ya. ¿A qué se llama bloqueo? El impulso viene normal por acá. Ahí no pasa nada. Entonces, por ejemplo, bloqueo de la rama derecha. El bloqueo de la rama derecha principalmente lo voy a ver en qué derivaciones. ¿Qué derivaciones precordiales ven el lado derecho? B1, ¿cuál más? B1, B2, B3, B4, B5, B6. ¿Quiénes ven en el medio? O anterior, B3, B4. ¿Quién ve a la izquierda? O lateral, B5, B6. ¿Quién ve el lado derecho? B1, B2. Si el bloqueo es de rama derecha, ¿dónde espero encontrar los principales signos? En el lado derecho, o sea, en B1 y en B2. ¿Está bien? Ya, entonces vamos a suponer
que el bloqueo está en la rama derecha. ¿Habrá problema aquí? No, porque el bloqueo recién va a aparecer acá, por ejemplo. Acá ya no pasa, pero de aquí para acá no pasa nada. Entonces tú vas al EKG, tienes onda P así, normal. Luego, ¿hay problema en el AB? No. Bueno, hay pacientes que tienen combinado, ¿no? Ya pues vamos a decir que no, pues no. Supongamos que es bloqueo puro. Ya, entonces, ¿hay problema en el AB? No hay bloqueo, entonces, su PR normal. Luego ya vendría el QRS. Ahí es donde empieza el problema, porque el QRS ya es del ventrículo. Entonces, normalmente el impulso baja por el GIS y desde el punto de vista de B1 ve que este vector se está acercando. Entonces va a formar una pequeña R, porque al inicio se acerca. Luego el impulso baja y ahora tiene dos caminos. O me voy a la izquierda o me voy a la derecha. Lo normal es que se distribuyen ambos lados a la misma velocidad. Pero como está bloqueada la derecha, o sea, no pasa por acá el impulso, no, porque esta zona se infartó o lo que sea, pues no pasa. Entonces el impulso sigue su camino, pero por el lado izquierdo. Ya no va por la derecha, sigue su camino, se despolariza el lado izquierdo. Entonces, ¿y el derecho nunca se despolariza? Sí, pero después del izquierdo, porque como la velocidad de conducción es mayor por acá, una vez que el impulso cardíaco ya llegó acá al lado izquierdo, de manera retrógrada, llega hasta el del lado derecho, pero ya no viaja por el sistema de conducción, porque está bloqueado. ¿Por dónde va a viajar? Por las uniones GAC, que es lo que permite que el impulso se transmita de célula a célula. ¿Está bien? Se transmite de célula a célula, pero como ya no va por el sistema especializado de conducción, la velocidad será lenta. Entonces, desde el punto de vista de B1 y B2, primero se acerca, una R chiquita. Luego ve que se va toda a la izquierda, y entonces se aleja. ¿Están de acuerdo? Ya les enseñaba que cuando se aleja, la onda se va para abajo. Es R chiquita porque primero se acerca. Ahora ve que se va al lado izquierdo, hace una depresión, una S. Entonces R, S. Pero al final sí llega a este lado. Entonces al final se acerca y hace esta imagen así. R chiquita, S y una R grande prima. Tiene dos R's, una pequeña y una grande. Porque primero se acerca, luego se aleja porque se va a la izquierda, y luego sí llega, pero más lenta, por eso el QRS es ancho. Y vas a tener esta imagen que le llaman de orejas de conejo, o de lado también. Bloqueo de rama derecha. Entonces, ¿dónde lo veo? B1, B2. Mira cómo es B2. ¿Ves cómo tiene dos cuernitos? Por todo lo que te acabo de explicar acá. ¿Está bien? Tu oficio es no aprenderte de memoria la imagen, sino entender por qué se forma la imagen. ¿Se entendieron por qué? Es solamente porque va más rápido de un lado, al final llega y da esta imagen. ¿Está bien? ¿Se entiende? Ya. Ahora, ¿qué pasa? Eso pasa en B1 y B2. ¿Y qué pasa en el bloqueo de rama derecha, pero del otro lado? De B5 y B6. De B5 y B6 está totalmente al otro lado. Entonces, desde el punto de vista de B5 y B6, igual se forma la onda P, viene su PR, acá estaría B5 y B6. En B5 y B6 ven que baja el impulso, entonces hay R normal, a veces una onda Q chiquita, luego ven que el impulso sigue llegando hasta acá, entonces su R es más grande, ¿no? Normal, pero al final ven como el impulso se aleja, porque se está yendo a la derecha. En vez de que vaya al mismo tiempo, ve que recién se está yendo a la derecha. Entonces se aleja, hará una S grande. Normalmente la S en B5 y B6 es pequeña o no. En el EKG de acá, ves que tiene una S un poquito más grande. Acá, ¿ok? Eso ocurre en el bloqueo de la rama derecha. Entonces, si me han entendido, el bloqueo de la rama izquierda obedece al mismo principio. Pero debes recordar que el ventrículo izquierdo es más grande que el derecho, o sea, más gordo, porque ambos bombean el mismo volumen sistólico, pero el izquierdo es más desarrollado. ¿Por qué? Porque va contra una mayor poscarga, ¿no? Porque la poscarga que tiene que vencer el izquierdo es mayor, porque va a la circulación general. En cambio el otro se lo va al pulmón, está sometido a menos poscarga.
Entonces eso hace que el ventrículo izquierdo sea más hipertrofiado respecto al derecho. Por tanto, al ser más grande, al tener más células más grandes, su potencial también tendrá mayor voltaje. Entonces veremos que sus ondas son más prominentes que el del lado derecho. Y sí, si tú ves un EKG normal como el que se tomaron, van a ver que el B1, B2 son más pequeñitas que B5, B6. ¿Por qué? Porque B5 y B6 ven el izquierdo y B1 y B2 ven el derecho. Ya, entonces en el bloqueo de la rama izquierda, ahora el problema ya va a estar aquí. Entonces vamos con lo mismo, ¿no? Acá no hay problema, sale la onda P, luego el PR, luego viene recién acá el haz de His, entonces la onda se va hacia arriba, está bien, hasta ahí no pasa nada. Y cuando ya debería distribuirse, no pasa hacia la izquierda, sino que se va hacia el lado derecho. Pero como el lado derecho es más pequeño, no alcanza como para hacer una onda S tan prominente como acá. Solo hace una pequeña más casera. Y luego llega al derecho y ahora sí se regresa viajando por las fibras contráctiles hasta el lado izquierdo y vuelve a formar otra R. Y hace así. Entonces acá se forma una W y acá se forma una M. Pero eso sí, es acá. Porque izquierda lo vamos a ver en B5, B6. ¿Está bien? Y B1 y B2, perdón que lo haya hecho cruzado, no me olvido. B1 y B2 en el bloqueo de la rama izquierda, desde el punto de vista de B1 y B2, ¿qué le ocurre? Igual se hace la onda P normal, luego es el PR, luego se va a formar una pequeña onda R, ¿está bien? Pero al final B1 y B2 ven que el impulso se termina yendo hacia la izquierda, porque allá se conduce al último, entonces harán una S también más profunda. ¿Está bien? Y B3 y B4 no participan de esto, no hacen imagen, sí hacen imagen, pero ahí te vas a confundir más, porque como están en el medio, la imagen no te va a dilucidar muy bien si es de la derecha o de la izquierda. Entonces, para ver los bloqueos de rama, fíjate en los dos extremos, B1, B2 para la derecha, B5, B6 para la izquierda. En realidad debes ver ambos, ¿no? Porque, como te he explicado, lo que ocurre en un lado, en el otro lado, como que se ocurre al revés. ¿Preguntas? ¿Entendieron? Hay un TikTok de esto, de ahí se los paso, de 2 minutos. Sí, ahí ya lo vi. Y ya es otro poquito más complejo. Resulta que esta rama izquierda, solo la izquierda, la derecha no es así, tiene dos ramas más. Una que va hacia la cara anterior y otra que va hacia la cara posterior. Y sí, puede ser que se bloquee una de las hemiramas y ahí aparecen los hemibloqueos anteriores y posteriores. El principio es el mismo, o sea, si has entendido esto puedes entender la imagen que se forma, pero eso ya, apenas se bien esto, ya más se me acuerda lo mismo.